Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gozo! ¡Qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios! ¡Qué alegría comenzar un nuevo año! Estamos agradecidos con Dios por todo su favor y porque sabemos que este año será un año de grandes promesas y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios cumplirá sus promesas. Es un año de recuperación, es un año de bendición. Prepárate para todo lo que Dios tiene. Agradecemos la participación del pastor David Ediger, nuestro hermano y amigo allá en la iglesia Una Familia en Ridley, California. Y saludos a todos nuestros hermanos tecedistas de California y de todas las naciones que están comenzando este año que será maravilloso. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 34. Sí, una nueva doctrina de autoridad. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y les haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron a Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Una nueva doctrina de autoridad. Uno de los énfasis del Evangelio de Marcos es presentar a Jesús en acción. Se cree que este Evangelio son las memorias de Pedro escritas por Marcos, el sobrino de Bernabé, aquel que en un momento dado se regresó del primer viaje misionero que había acompañado a Pablo y a Bernabé. Y después, aunque ya no acompañó a Pablo en su segundo viaje, maduró, creció, perseveró y de tal manera que Dios le dio esa gracia y esa oportunidad de escribir el Evangelio o las memorias de Pedro, y que se cree también es el primer evangelio escrito. Alrededor del 55, 60 aparece el primer evangelio. Así que con toda seguridad
podemos acercarnos confiadamente a Jesús, quien tiene toda la autoridad. Después de Jesús iniciar su ministerio, ¿sí?, llamó a los primeros hombres. Los primeros discípulos o los primeros ayudantes de Jesús eran pescadores. Los pescadores del tiempo de Jesús no eran conocidos por ser personas muy cultas o letradas. Su trabajo en el mar, su trabajo, su actividad no les permitía acudir muy seguido quizás a la sinagoga o a la escuela. La escuela de aquel tiempo pues eran escuelas ambulantes, eran rabinos quienes llamaban a los discípulos a seguirles. De ahí la expresión de Jesús en Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué significaba? Que cuando un joven anhelaba estudiar a los pies de un discípulo, no era la solicitud del discípulo hacia el maestro, sino era el maestro quien escogía al alumno que le siguiera. Y por lo que vemos a estos primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, no habían sido seleccionados por ningún maestro hasta ese momento. Eso significaba que cuando alguien no era llamado por un maestro a estudiar, tomaba el oficio de su padre. Ellos tomaron el oficio de sus padres. Es como poner vamos a ponerlo en un ejemplo de hoy en día. Es como un joven que no es aprobado en ninguna universidad y le dice al papá: ni modo, no sirves para la escuela, vas a tener que trabajar conmigo en el negocio, en la carpintería o en la barca o en la casa, etc. Así que en apariencia ellos no eran jóvenes o hombres con un futuro muy promisorio, pero de repente la vida les cambió, porque el más grande rabino de la historia estaba pasando por allí, por Galilea, y él les invitó y ellos les siguieron. Jesús les dijo: vengan y yo les haré pescadores de hombres. Van a dejar de pescar peces que alimentan a la gente. Ahora ustedes van a pescar hombres, almas de hombres, vidas de personas que serán cambiadas. El mejor llamado que alguien puede recibir es de Cristo Jesús para servirle. ¿Sí? Y así ese día la vida de estas personas cambió. ¿Sí? Y de inmediato vemos a Jesús en acción, un hombre con un espíritu inmundo, quien le está diciendo: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Vemos que la actividad de Jesús consistía en enseñar, en predicar, en sanar y en echar fuera demonios, porque la autoridad de Jesús está por encima de cualquier espíritu inmundo. Y esto expresa también cómo las personas sin Cristo viven oprimidas, viven afligidas por demonios de mentira, de odio, de coraje, de enfermedad, de tristeza, de desolación. Pero el Hijo de Dios vino a traer libertad. Si tú estás pasando por tristeza, por depresión, por angustia, si tienes adicciones, si hay situaciones que tú no puedes vencer, solo Jesús te puede hacer libre. Y fue muy radical como Jesús le cayó a ese espíritu y le dijo: sal de este hombre, sal de él. Y la gente se admiró, porque no era un rabino más, no era un escriba más, ahora era un hombre que hablaba con autoridad y aún los espíritus le obedecían. Luego Jesús va a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra está enferma y también reprendió la fiebre y le sanó. Más tarde toda la ciudad se agolpó, la ciudad de Capernaum se agolpó y fueron sanados al ponerse el sol. Todos los que tenían diversas enfermedades fueron sanados. Jesús no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ellos sabían y ellos podían testificar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús no necesita el testimonio de un demonio. El testimonio de Jesús son las obras del Padre, son las vidas cambiadas que Dios ha venido a tocar. Nuestras vidas un día fueron cambiadas por Cristo y Él puede y sigue cambiando vidas. Entrégale tu vida a Él y comparte estas buenas nuevas con otros. Este año 2024, un año de libertad, un año de bendición para la gloria de Dios. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por todos tus comentarios y mensajes. Que Dios te bendiga.
Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.